Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Siempre la FIL es garantía de éxito. Yo vengo a la FIL desde el año 2005, ya son bastantes años, y cada día más enamorado de estar aquí. Les agradezco mucho que hayan venido. Y hoy pues estamos de celebración y de algo que se inició hace un año. Podemos hablar de más atrás, pero hace un año que nos reunimos pues con todas estas personas que están aquí, con Raúl. Regina no estaba entonces, pero sí Esteban y Eduardo. Y la idea era publicar este libro, con el compromiso de tenerlo para esta FIL. Y también otra serie de libros de enfoque sistémico. Entonces, el compromiso de Ediciones Morata, yo soy Pablo Cosín, soy el propietario de Ediciones Morata, ¿vale? Y director editorial, y transportista, y corrector, y esas más cosas, y bueno, pues esta es mi vida, y digamos que la decisión es desde Morata pues apostar por el enfoque sistémico, y apostar por el enfoque sistémico porque es una visión social. Entonces nosotros tenemos libros publicados sobre sociología, y a mí eso lo que me permite es ver un poco cómo está la cuestión social en el mundo, las situaciones de injusticia social, las situaciones de violencia de género, las depresiones, el suicidio, de dónde viene esto. Y luego lo articulamos a través de educación. Entonces tenemos muchos libros educativos, conocerán muchos Morata, lo ubicarán en educación, pero ahí no queda la cosa, porque luego hay que resolver esos problemas de una manera más cercana, y ahí viene la cuestión del enfoque sistémico. Entonces el compromiso de Morata, y es una cosa que hemos estado hablando, es darle cabida a todos estos libros con este enfoque. Bien. Pues es una realidad. Tenemos a Raúl Medina, que para mí es como la persona en México que de esta red inmensa que preside y está ahí, nos acompaña Regina Giraldo, ¿vale? Que es la presidenta de la red Relates, porque al final la visión latinoamericana de la psicología es muy diferente a otras cuestiones que nos vienen desde el mundo anglosajón. Porque la cuestión de los afectos, la cuestión del machismo, el patriarcado, es un enfoque que no se ve en otros libros. Y yo creo que hay que buscar, y tenemos mucho que hacer. Tenemos un plan editorial para el año que viene, incorporando muchos nuevos títulos, y vamos a seguir. Entonces, bueno, lo importante es que escuchéis a las personas que saben de esto, y los dejo con ellos. Y de nuevo, muchas gracias por venir, y que sea provechosa la jornada. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Bueno, gracias Pablo por la presentación, y gracias a Morata pues por habernos permitido editar este libro. Como decía Pablo, yo soy Regina Giraldo, soy la presidenta de Relates. Relates es la red europea y latinoamericana de escuelas sistémicas, y estoy aquí, digamos, con dos propósitos y por dos situaciones. La primera, pues porque soy la presidenta de la red, y Morata y este libro pues hacen parte de esta sinergia y de esta relación que se está ya mostrando sus frutos con otros títulos, el que hoy presentamos que tiene que ver con la colección Terapia Familiar. Relates es una red, como decía, europea y latinoamericana de escuelas sistémicas, en donde a la fecha hacen parte 50 escuelas. Escuelas entre universidades y centros o escuelas sistémicas de formación privadas. Aquí en México, pero fundamentalmente en Guadalajara, pues tenemos 4 escuelas o 3, no me acuerdo, principalmente la que dirige el doctor Medina, el Instituto de Zapopan, del cual pues obviamente creo que hay varias personas, veo caras conocidas. Este libro que ustedes hoy van a recibir la información, a saber de qué se trata,
de la mano de los autores y los coordinadores, pues es también el resultado de una experiencia y resultado de una fructífera colaboración entre estas escuelas. Está conformado el libro por varios capítulos, muchos de ellos escritos por los diferentes profesores, docentes o directores de estas universidades y de estas escuelas en Europa y en América. Cuando decimos Europa, pues estamos hablando fundamentalmente en este momento de España, Italia, Francia y Portugal. Y cuando hablamos de latinoamericana estamos yendo también un poco también más para arriba, o sea, estamos yendo a los Estados Unidos. Entonces las escuelas van desde los Estados Unidos hasta abajo, Chile y la Argentina, pasando por supuesto por Centroamérica y el centro donde estoy yo, mi país Colombia, al cual pues en algún momento cuando vayan, bienvenidos. Entonces, pues no quiero robar más tiempo a los autores y al libro, que es fundamentalmente la razón por la cual ustedes están aquí y lo que nos convoca. Entonces, pues nada, muchas gracias. Los que quieran enterarse más de qué se trata nuestra red, pueden entrar a la página web redrelates.org. Es la página web de la red, pero tenemos un boletín, que es un boletín que está en redes sociales. Ustedes escriben su Facebook, Relates, y ahí ya van a encontrar el Facebook de Relates, pero también en la página web Boletín Relates, de la cual estamos aquí en presencia de nuestra coordinadora del boletín, la maestra Perla. Se responsabiliza y se ocupa de esto, de mantenernos a todos enterados siempre. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de este libro. Este libro tiene una historia en el 2014, porque se hizo una edición a un congreso de relatos que hicimos aquí en Guadalajara. Esa edición pues, terminó, y esta es la segunda edición ahora por Morata, en que está ahora en todos lados, en cualquier librería, aquí en Guadalajara, van a ir a la Gandhi, a la Gonville, pueden ir ahí y ahí está el libro. ¿Okay? Entonces ahora la distribución está en toda Latinoamérica y en toda España, y eso nos da una posibilidad enorme de que se puedan leer lo que estamos haciendo en esta red. Este libro está dividido en tres partes. La primera es sobre modelos y estilos, y en este primer capítulo de su servidor y hablo un poco sobre los problemas psicológicos tienen un referente con el contexto sociocultural, es decir, la cultura de la hipocresía, de la doble moral, el machismo, el patriarcado, cómo ha generado una serie de maltratos que al final viene la persona a expresarlo con un malestar psicológico, y se propone un tipo de terapia familiar crítica, ya lo conocen algunos, donde es necesario trabajar directamente con las personas, pero siempre conectarlo a los contextos donde ellos viven para poder entender su malestar, pero también para encontrar los recursos de donde ellos pueden enfrentar este malestar. Lo que hacemos en el enfoque sistémico, más allá de lo individual y la familia, entender que muchos de los problemas estructurales están reflejados en la micropolítica familiar, y que es necesario trabajarlo en psicoterapia, y se puede hacer directamente. Después viene la escuela de Nueva York. En Nueva York hay una escuela también, es la escuela de Roberto Clement, se llama, y la dirige Jaime Inclán. Y Jaime Inclán habla ahí el trabajo del modelo ecológico aplicado a familias de inmigrantes. Entonces es todo un trabajo que hacen ellos con las familias en Estados Unidos, sobre todo los puertorriqueños, y hacen todo un trabajo sistémico para que puedan adaptarse, para tener atención directa con este tipo de minorías que existen en Nueva York. Después viene la famosa Escuela Palo Alto, California, donde inicia la terapia sistémica, y ellos hablan, Karin Slanger es la directora, y ellos también están hablando sobre el problema dice, hoy Palo Alto, un trabajo en escuelas californianas con población inmigrante. Es decir, si se fijan ahora, los problemas psicológicos los están vinculando a problemas sociales.
Y ese es el punto en que el modelo sistémico es posible hacer. Y luego viene el trabajo con emociones en terapia familiar de Esteban Lazo, que él va a hablar ya muy puntualmente sobre el tema, lo voy a dejar botar el micrófono. Luego viene otro tema interesante de Sandro Giovanacci, que va a salir un libro después aquí en especial, Psiconarraciones en psicoterapia sistémica. Vincula el modelo de la psiconarración, del psicodrama con el modelo sistémico, que es algo interesantísimo también. Después viene Juan Carlos Gutiérrez, otro de nuestros colaboradores, y vincula el concepto de la terapia familiar con la espiritualidad, que es un elemento fundamental también en tiempos de crisis, ¿no? Y luego viene un trabajo de un profesor, amigo nuestro también, que está en Cantabria, y él hace un trabajo con la danza terapéutica, una aproximación creativa al proceso de formación de los terapeutas. La segunda parte está intervenciones en problemas específicos, y aquí la escuela de Barcelona, junto con Linares, Carmen Campo y José Soriano, hablan sobre el trastorno bipolar desde la perspectiva sistémica. Entonces, los trastornos ya más duros los trabajan en el Hospital de San Pablo, donde ellos están constantemente interviniendo desde el modelo sistémico. Y luego viene el maestro Roberto Pereira, que es de la Escuela Vasca, y él propone toda una metodología para, después de la terapia, hacer una devolución a la familia y cerrar con el proceso terapéutico. Después viene la doctora Carmen Campo, que acaba de estar aquí en Guadalajara con nosotros, y ella habla sobre la terapia de pareja en la práctica clínica, un modelo de diagnóstico e intervención. Ella tiene ya toda una estructura y está a punto de abrir un nuevo libro también, que es el trabajo con parejas con problemas de infidelidad y cuál es el proceso. Y otro tema es la de la doctora Regina, y yo lo voy a dejar que ella lo hable, sobre violencia de pareja, ¿no? Y luego viene el equipo de Italia, de Génova, Italia, con el doctor Piergiorgio Semboloni, y él trabaja todo lo que son toxicomanías, familias y abordaje relacional sistémico, con todo el problema de las drogas y el alcohol. Y el doctor Marcelo Severio, desde Argentina, habla de los juegos del miedo hacia un modelo integrador en el tratamiento de los trastornos de pánico. Todo un campo en que antes nomás era un campo para la conductismo conductual, ahora se convierte como un tema también de los sistémicos. Después viene la tercera parte y habla de contextos intervecinos interdisciplinarias. Y he aquí el gran valor del modelo sistémico. No solamente es clínica, el modelo sistémico se ha expandido a los campos de la comunidad, la escuela, las organizaciones, etcétera, y empiezan a trabajar ya más allá del campo clínico. En esto viene Ricardo Ramos, que es otro de nuestros profesores de la Escuela de Barcelona, que habla sobre terapias de reunificación familiar entre la espada y las familias y el mundo de los servicios. Y lo que hace él es que muchos de los problemas de un paciente o de un cliente no es en sí el problema, que se hace más grande porque hay una mala coordinación entre los servicios que lo están trabajando. Y lo que hay que hacer es un trabajo sistémico con el médico, el psiquiatra, la trabajadora social, el neurólogo, etc. Y si trabajan juntos, es posible que en un 50% mejore toda la situación. Entonces, ni siquiera es el paciente o la familia, son los servicios sociosanitarios. Luego viene el cuidado sistémico de la salud en las escuelas públicas, una experiencia del sur de Brasil, y está Olga Falsetto y José Ovidio Waldemar. Ellos trabajan en el enfoque sistémico con escuelas de bajos recursos en Brasil y están haciendo todo un trabajo de integración y hacer comunidad, porque también lo que ellos observan, que muchos de los problemas de los niños con problemas estructurales de pobreza, es que todos se están metiendo en un problema, la familia y los niños, y requieren de otros contextos de protección y otros contextos de contención, y las primarias pueden ser uno de ellos, para que no quede solamente en la familia todo el trabajo.
Es el trabajo que hacen los brasileños. Y luego viene también de Italia, Alia Mastropolo, trabaja con las organizaciones, y lo que hace ella es un trabajo de mediación. Pero ella trabaja con todos aquellos casos también que le mandan de los juzgados, ¿sí? Para poder mediar entre la familia, los juzgados y poder resolver esta situación. Y luego viene el doctor Eduardo, que ya va a hablar un poco de lo que hace el doctor Eduardo, que va más allá de la terapia familiar, y Sandra Paredes, que no está aquí. ¿Sandra? No está por aquí Sandra, y es otro de los beneficios del enfoque sistémico, es la mediación. Recuerden que en México ahora, antes de divorciarse, tienes que ir a una mediación. La mediación, la idea es que no se resuelva el problema de una manera conflictiva, porque eso es un problema terrible, todos pierden. Y ella tiene toda una estructura y una estrategia de cómo intervenir para mediar y que todos salgan ganando, por lo menos en la crisis, que no vaya a haber problemas con los niños, etc. Y por último está el del doctor Mauricio Leija, que aquí está, y él va a hablar un poquito también de lo que él plantea, que es una cosa interesante, cómo integra la audiopsiquiatría con el modelo sistémico con niños. Bien, bueno, pues ¿quieres, Esteban? Empieza con un poco con lo que tú escribiste aquí. Muy bien. Hola, buenas tardes con todos, gracias por venir. El motivo por el que están aquí es que queremos que compren el libro. El libro está ahí afuera, aquí afuera, ¿verdad? En la mesa de ahí afuera, o sea que cuando salgan lo deben comprar. Porque si lo compran, nosotros daremos más libros. Y nos van a leer más y vamos a ser felices nosotros y ustedes. Y es verdad, porque en realidad el motivo por el que uno escribe es para que lo lean, ¿okay? En realidad eso es para lo que uno quiere escribir. Y la razón por la que uno escribe, el objetivo final que yo tengo al escribir es que de alguna manera la voz de lo que escribo se vaya en las mentes de las personas que me leen, así como mi mente está llena de voces de gente a la que he leído y con la que he podido dialogar, aunque hayan muerto hace miles de años. Creo que olvidamos la magia que supone la existencia o la posibilidad de que puedas, a través de unas páginas, acercarte a lo que dijo o pensó alguien hace cientos de años y dialogar con esa persona al menos en tu mente. Este mismo evento es una celebración de esa realidad y lo que nos convoca aquí es hablar de uno de los miles de cientos de millones de libros que existen, que es el que queremos que compren. Digo, si compramos otro está bien, pero este en particular. En este libro en concreto, el capítulo que he escrito tiene que ver con el trabajo con las emociones, que es el tema que me motiva y me apasiona, y en realidad el tema que nos apasiona a todos, porque las cosas que las hacemos porque sentimos emociones. Si no hubiera emociones no haríamos nada. De hecho, estar profundamente deprimido en buena medida es sufrir un déficit de emociones profundas o intensas, suficientemente motivadoras. Y el capítulo con el que contribuyo a este libro, del que también soy coeditor, es la introducción al modelo de trabajo que, mediante las emociones, permite trabajar con familias y parejas y en otros contextos. Lo voy a explicar muy brevemente, porque si lo explico mucho no van a comprar el libro. En realidad es muy simple de entender, pero difícil de aplicar y de vivir. Las emociones son indicadores que nos dan cuenta de las necesidades que tenemos por parte de los demás y nosotros. Básicamente necesitamos dos cosas: que nos amen y que nos respeten. Son cosas diferentes. Podemos sentirnos queridos y no respetados, y podemos sentirnos respetados y no queridos. Cuando alguna de esas dos necesidades no está satisfecha, yo digo de hecho honrada, hace surgir una emoción, y la emoción no se abate, no desaparece hasta que no resuelves esa necesidad. Todos los modelos que parten de controlar la emoción, regularla, modificarla, reducirla, no sirven para nada. Sirven para adoctrinar la emoción, son micropolíticas, como diría Raúl. Sirven para adoctrinar la emoción, mantenerla callada, impedirte conectarte con la necesidad que tienes de conseguir algo que no tienes. ¿Okay? Entonces
no voy a decir cuáles, pero los enfoques terapéuticos que parten de que la emoción es algo que debe controlarse, son los pequeños ayudantes del liberalismo capitalista destructivo. Porque hacen que la gente, por ejemplo, los que tenemos que trabajar para ganarnos la vida, bajo el caso de las personas que tienen que vivir esta triste realidad, bajo condiciones terribles como los repartidores de Uber o de Globo, hacen que cuando se sienten ansiosos o tristes o dolidos por lo que sufren, se tengan que decir a sí mismos, no, pues debe ser que a mí me falta inteligencia emocional para regular mi malestar y estar tranquilo en este mundo que me ofrece todo con tal de que yo tenga la animación suficiente, la motivación suficiente para lograrlo. Esos modelos en realidad contribuyen a reducir la intensidad emocional a corto plazo, pero a ampliar el malestar a largo plazo. La apuesta del modelo sistémico es que los problemas no son algo que empiecen y terminen en la familia o en el individuo, sino que extienden su raíz a los sistemas amplios, que son la sociedad e incluso el mundo entero. El calentamiento global, que es un problema que nos afectará sistémicamente de aquí a muy poco tiempo. Y todo eso se manifiesta en nuestras vidas a través de las emociones que experimentamos cotidianamente. La tristeza, la alegría, la ira, el miedo, la vergüenza, la culpa. Emociones que ya, aterrizando en nuestro contexto, para los terapeutas son un enigma. Sobre todo para los sistémicos, porque en realidad los sistémicos de eso prácticamente no hemos hablado. Pero también para los demás enfoques. ¿Qué diablos hacer cuando un paciente viene y te dice, no puedo liberarme de la culpa? ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer cuando viene y te dice, es que no puedo controlar mi ira? ¿Qué hacer cuando te comenta que lleva 2 años en duelo por una pérdida y todavía no se siente mejor? Todas esas son preguntas que los terapeutas nos hacemos en la práctica, pero no podemos responder fácilmente porque no hay teorización al respecto. Bueno, ahora ya la hay, está en este libro, que van a comprarlo. Y mi apuesta en este libro es proponer un marco referencial, un marco teórico, una forma de concebir la emoción, junto con una serie de 4 pasos que hay que seguir para facilitar su transformación terapéutica. Y que básicamente se resumen en reconocer lo que la emoción nos indica, la necesidad que le subyace, y honrar esa necesidad. En el diplomado que imparto sobre trabajo con emociones, al inicio del diplomado, la primera clase, les digo, una de las primeras cosas que aprenderemos aquí es que la necesidad se tiene que honrar, no satisfacer. Y los alumnos siempre levantan la mano y me dicen, ¿y qué es honrar? Y yo les digo, es honrar, porque no hay un sinónimo adecuado. Y después les digo, y es algo que lo descubrirás y lo irás entendiendo de aquí a unos 6 meses, cuando en el curso de las clases hayamos discutido muchas cosas y lo puedas integrar en tu experiencia. Cuando sentimos una emoción dolorosa, como la tristeza, la ira, la culpa, el miedo, todas esas emociones que componen el material con el que el terapeuta trabaja. ¿Cómo reaccionamos frente a esa emoción? Normalmente reaccionamos repudiándola. Queremos liberarnos de ella, queremos controlarla, queremos impedirla. No nos damos cuenta de que al repudiarla estamos intensificándola, porque estamos descuidando lo que nos quiere decir sobre lo que necesitamos, ¿no? Y si logramos, en lugar de repudiarla, participar de ella o habitarla, que son las metáforas que empleo con las personas con las que trabajo, si logramos participar de esa emoción suficiente tiempo, la emoción misma nos conduce a lo que nos quiere decir, que es la necesidad. Las personas terminan descubriendo que debajo de mi tristeza lo que realmente ocurre es que siento que mi papá no me quería y que no me quiso y que tengo que resolver esa relación de alguna manera para poder convivir con eso. Debajo de mi ira siento que mi esposa no me respeta y no reconoce las cosas que hago para la pareja, aunque no sean las que ella espera, y tengo que hacer algo para sentirme respetado. Y así, en realidad, cualquier síntoma que podamos pensar es el resultado de una necesidad que no ha sido honrada, cualquiera. Desde el más extraño, como escuchar voces o ver marcianitos, hasta los más cotidianos, como que te dan nervios antes de hablar en público. Todos esos síntomas son necesidades no honradas. Después de este libro, he avanzado en algunas cosas, varias en realidad, con respecto a esta temática, pero las bases están sentadas aquí. Aquellos de ustedes que quieran trabajar con emociones en terapia individual, familiar o de pareja, les recomiendo leer mi capítulo
que está en este libro que van a comprar, porque les va a dar los elementos fundamentales para hacerlo, a partir de lo cual podrán desarrollarse en el camino que ustedes escojan. Independientemente, por cierto, de si trabajan sistémicamente o no, porque las emociones, claro, no son territorios solo de los sistémicos, los vivimos todos. Y en realidad la forma de trabajarlas es o puede ser universal y trascender lo que es el territorio sistémico. La última cosa que les quiero comentar es que la emoción es lo que nos permite conectarnos unos con otros. Si nos desconectamos de ella, nos desconectamos de los demás y de nosotros. Los terapeutas tenemos que aprender a conectarnos con nuestra propia experiencia emocional para a través de eso conectarnos con los demás. Eso también está brevemente explicado en el libro que espero que compren. ¿Okay? Muchas gracias. ¿Yo? ¿Paso? Bueno, yo escribí el último capítulo de este libro, es el capítulo 19, se llama Pasos hacia una paidopsiquiatría sistémica. Recuerdo que en el 2014, cuando Raúl hizo la convocatoria para que la comunidad sistémica hiciera aportaciones para esta obra, yo estaba muy interesado en la manera de ejercer la psiquiatría infantil desde una epistemología sistémica. Y recuerdo que busqué en Google paidopsiquiatría, que significa psiquiatría de niños, o al menos en nuestro medio así se lo conoce más. En España se habla más de psiquiatría infanto-juvenil, en otros lugares de Latinoamérica psiquiatría de niños y adolescentes, o psiquiatría infantil, o psiquiatría pediátrica. Pero recuerdo que puse en Google paidopsiquiatría sistémica y no me arrojó ningún resultado. Y entonces dije, bueno, no hay nada sobre paidopsiquiatría desde una epistemología sistémica, porque tanto a la psiquiatría como a la paidopsiquiatría se le suelen poner apellidos, ¿no? Hoy se habla de una psiquiatría biológica, de una psiquiatría cognitiva, de una psiquiatría psicodinámica y la paidopsiquiatría también, pero poner el adjetivo de sistémica era algo que no estaba, entonces empecé a desarrollar un cuerpo teórico que se explica en este libro, y también a la par ir hablando de mi experiencia al trabajar con este modelo en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Hay algunos apartados interesantes que se han desarrollado en los últimos años y que están también muy interesantes. Uno se llama Cómo ejercer la psiquiatría infantil y dormir tranquilo. Otro habla sobre la prescripción de fármacos, se titula Psicofarmacología sistémica. Y el apartado que a mí más me gusta de este capítulo es el que se titula La irreverencia del paidopsiquiatra, sobre todo cuando un paidopsiquiatra trabaja en instituciones públicas. Gran parte de lo que se ha desarrollado o que partió de este capítulo lo hemos estado presentando en congresos internacionales, principalmente el congreso que se realiza anualmente como parte de la organización de la Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas, RELATES, que el año que viene, 2020, se va a realizar en Paraguay, ¿verdad? Que están todos invitados, y bueno, igual que Esteban, los invito a comprar este libro. Es un libro muy completo y yo creo que se va a convertir en un clásico de las obras de terapia familiar, tanto en Europa como en Latinoamérica. Gracias. Muy bien. Bueno, el capítulo que yo escribí es un capítulo que se llama Violencia de pareja y trastorno de la personalidad. Este ha sido el desarrollo mío, tanto profesional como de investigación. He trabajado durante casi 20 años con maltrato y maltrato focalizado en la pareja. Entonces, en el capítulo que aporto para el libro, me refiero con otros colegas de donde trabajo, que es Fundaterapia en Bogotá, una perspectiva de encontrar un poco la relación que hay entre la violencia en la pareja, o sea, el maltrato conyugal, que es diferente a violencia de género, y entonces hago un paréntesis pues para aclararlo. La violencia de género es toda violencia que se ejerce en caso de que sea a la mujer contra la mujer por el hecho de ser mujer. Y cuando estamos hablando de violencia de pareja, no necesariamente se ejerce una violencia contra la pareja o la mujer por el hecho de ser mujer,
Porque entonces lo que encontrarán en el libro fundamentalmente es mi planteamiento de que la violencia en la pareja es un fenómeno relacional, que se da al interior y en la relación del hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Entonces, en el capítulo lo que sí planteo es que esas circunstancias, esos casos, esas situaciones donde hay violencia en la pareja, el 20%, por lo menos en nuestra casuística, el 20% de los casos, que tenemos bastantes, tiene uno de los dos miembros de la pareja un trastorno asociado. Un problema, una psicopatología declarada, diagnosticada médicamente, digamos, o al menos descubierta a través del proceso de terapia. Entonces, trabajo fundamentalmente sobre 3 trastornos de la personalidad, que son los que más se ven, que están en la literatura, pero que nosotros vemos. Es el trastorno límite de la personalidad, el narcisista y unos casos menores, pero que nosotros los vemos, que es el obsesivo compulsivo. Sobre esos 3 nos navegamos un poco, trabajando sobre cómo una situación de una relación de pareja con violencia, en donde uno de los dos miembros tiene esta problemática, se debe abordar. Entonces, como dicen mis compañeros, por favor compren el libro para que ahonden en este tema tan interesante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Para variar, yo también los voy a invitar a comprar el libro, a leerlo. No sé si ya se dijo aquí, pero este proyecto editorial obviamente pues ha sido, digamos, bendecido con Morata, ¿no? Con un gran visionario también de la industria editorial. Yo creo que eso, pues, de entrada le va a dar ya, bueno, pues le abrió ya un camino interesante, porque es un libro que va a poder circular, digamos, en varios lugares del mundo, puede leer en español y quizás en algunos otros lugares. Y bueno, yo tengo una doble participación, soy editor comparto el crédito editorial del libro, y tengo también un capítulo en el que intento, aquí es el capítulo que está, digamos, ubicado en el apartado sobre abordajes que están en contextos no clínicos. Sin embargo, yo mi capítulo le pongo repensar la intervención clínica. No es propiamente un capítulo dirigido de alguna manera como a intervenciones clínicas, pero lo que yo intento hacer es, bueno, intentar tejer ahí un puente entre unas teorías sociológicas, sobre todo una en particular, que tiene varias versiones, varias perspectivas, que es la teoría del capital social. Y es la idea de cómo se puede aprovechar digamos, este recurso que identifica esta teoría del capital social como un recurso disponible que puede ser usado para resolver problemas. Y bueno, muchos de los abordajes en terapia familiar han digamos, circulado por esa línea. No es nuevo el hecho de que se intente de alguna manera utilizar el recurso de la, vamos, externo, o la externalidad que va más allá del contexto clínico para favorecer pues, los procesos de recuperación, de restauración, por ejemplo, del malestar, ¿no? En familias, o en grupos, o en personas. Sin embargo, creo que lo que sí es nuevo es vamos, el matrimonio que intento yo aquí establecer o llevar a cabo entre la teoría del capital social. Y lo que básicamente está en el fondo de esto es cómo nosotros podemos hacer uso de un recurso que está naturalmente dado, que son las relaciones sociales, para que se aprovechen y se utilicen, digamos, como un recurso en favor de la recuperación bueno, de lo que muchas veces se pierde con los síntomas y con el malestar psicológico, que son los vínculos con los otros, el aislamiento, pues que eso victimiza doblemente, digamos, al enfermo, en este caso a quien padece, digamos, tiene un problema de esa naturaleza, o sea, clínico, ¿no? Entonces, bueno, mi capítulo lo que está intentando es pues tejer este puente, lo que es una teoría sociológica y lo que es, bueno, el modelo sistémico, en la idea de que, vamos, los síntomas no tienen que ser tratados necesariamente o vistos también desde la perspectiva
perspectiva individual, sino en el conjunto, vamos a decir, en el contexto en el que se vive la vida cotidiana, ¿no? Pues junto con este capítulo, los capítulos que forman parte de este bloque de propuestas de intervención de contexto no clínico, creo que pues abre una interesante puerta, digamos, al modelo. Forma parte del proyecto, no solo que se ve traducido pues cristalizado en el libro, sino en posibles otras propuestas editoriales, ¿no? Posteriormente, para que, además con la visión clínica podamos nosotros generar otras formas de intervenir, incluso la participación de los profesionales en la salud pública. Pues están invitados, obviamente compren muchos libros, pero entre ellos este. Gracias. Muy bien.